la guardia. Se usa cuando una persona no está concentrada y con atención en una situación difícil, por lo cual puede tener problemas. Como jóvenes cristianos, tenemos una constante lucha con las cosas del mundo que nos llaman, porque no podemos decir que no nos llaman. Sí nos llaman la atención porque la carne es parte de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando bajamos la guardia? Dejamos de centrar nuestra mirada donde debería estar centrada. Comenzamos a ver para lados izquierdos, para lados derechos. Comenzamos a confiarnos. Un ejemplo que yo decía al escribir esto es que solemos ganar una batalla en nuestro interior, estando firmes en el Señor, pero no somos conscientes que lo logramos por ese motivo. Y dejamos de buscar al Señor porque ya nos confiamos de, ya pude con esto, seguro voy a poder con las otras. Porque son batallas que suceden en nuestro interior, se supone que no son tan difíciles de afrontar. Se supone que no son tan difíciles de afrontar. Pero como jóvenes, tendemos a creer que la mayoría de las cosas que tenemos o la mayoría de las cosas que ganamos son por nuestro mérito propio. Y lamentablemente ganar una batalla interior no es la excepción de esas cosas que solemos decir que fue por nuestro mérito propio. Eso nos lleva a confiarnos y a bajar la guardia. Y bajar la guardia en una situación difícil, que es en una batalla constante, no nos va a llevar a una condición estable, sino nos va a llevar a la perdición como jóvenes. Y no podemos permitirnos eso. Ahora no. Ya no. Esta definición nos dice: una persona que tiene la guardia baja es una persona que no está concentrada en una situación difícil. Y como jóvenes estamos constantemente en una batalla y no podemos permitirnos desconcentrarnos. Pequeñas distracciones destruyen grandes llamados. Recuerdo la primera vez que oí esa frase, no le tomé tanta importancia. Y puedo decirle que veníamos de una semana de jóvenes que había sido de gran bendición, que todavía la recuerdo, porque fue una de las mejores cosas que pudo pasarme este año. Entonces, veníamos de esa semana de jóvenes llena de bendición. El Espíritu Santo se movió de una manera increíble en los jóvenes esa semana. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y fue este año. Después de esa semana, tuve una batalla constante conmigo misma. Porque por alguna razón, después de esta semana de bendición, que me enamoró más del Señor, una parte de mí decía que eso no era suficiente, que había cosas mucho mejores que hacer con mi vida, que pasar una semana entera en un lugar que no es mi casa, un lugar que está lejos de mi casa, y un lugar que hoy puedo decir que lo siento como hogar, pero antes no podía decirlo. Y en esa batalla constante, después de esa semana llena de bendición, me distraje, me sentí confiada y bajé la guardia. Me desconcentré, caí, y recuerdo que esa semana me dijo una de las cosas más importantes y por las que sigo luchando como joven el día de hoy. Y recuerdo que leí esa frase perdiendo mi tiempo en TikTok. Pequeñas distracciones destruyen grandes llamados. Y en el momento dije, wow,
qué frase tan poderosa, no puedo creerlo. Pero no la entendí en el momento. Después que pasaron las semanas, logré recuperarme de lo que fueron las 2 semanas más horribles de mi vida. Y lo recuerdo, pues por ayer. Entendí la frase, pequeñas distracciones destruyen grandes llamados. Y nosotros como jóvenes somos el futuro de donde estamos el día de hoy. Y no podemos permitirnos pequeñas distracciones. No podemos permitirnos bajar la guardia. El Señor me habló esta semana cómo evitar bajar la guardia, cómo mantenerme firme en Él. Y una de las primeras cosas fue fortalecernos en Dios. Al igual que las batallas que enfrentamos son diarias, nuestro tiempo con Dios debe ser diario. Las batallas que enfrentamos siempre suelen atacar en nuestro lado más débil. Y estas batallas no se suelen ganar con leer un capítulo de la Biblia a la semana, con orar solo cuando vamos a comer y alabar al Señor solo los domingos que venimos a la iglesia y ayunar cada vez que la iglesia lo dice. Estas batallas necesitan de fuerza y no fuerza de nosotros. El secreto de poder ganar esta batalla no está en nuestra fuerza, sino en las del Señor. ¿Y cómo obtenemos esas fuerzas del Señor? Orando, leyendo sus palabras, o leyendo su palabra constantemente y con discernimiento, alabándolo, glorificando su nombre todos los días y ayunando, y no solo de comida, sino también de cosas que sabemos que pueden servir de distracción y bajar nuestra guardia. Cuando escribía esto, y sé que no lo hacía sola, yo solo escribo lo que él me dice. Leí la parte de no leyendo un capítulo de la Biblia a la semana, no orando solo cuando vamos a comer, no alabándolo cada vez que venimos a la iglesia, y no ayunando cada vez que la iglesia solo lo dice. Las batallas que como jóvenes enfrentamos día a día no se ganan con eso. Nuestras batallas son diarias, y al igual que nuestras batallas son diarias, nuestro ejercicio, nuestra forma de fortalecernos debe ser diaria. La batalla de ayer fue ayer, la batalla de hoy es de hoy. No vamos a poder lograr vencerla con la fuerza de ayer. Fortalecernos en Dios. Lo segundo que pude entender que el Señor me dijo fue cerrando las puertas que nos hacen fallar. Y puede sonar lo más cliché, lo más resonado en esta semana. Cierra esa puerta que te hace fallar. Pero a veces no lo hacemos, porque esa fuerza que nos hace fallar nos encanta. Nos encanta fallar en ella. Y ya no tanto es el problema que ya no lo reconocemos como fallo, sino como algo más del día. Cerrando las puertas que nos hacen fallar. Todos sabemos que como jóvenes tenemos debilidades por cosas que le agradan a la carne, pero podemos reconocer que estamos bajando la guardia cuando dejamos que estas cosas entren libremente en nuestras vidas, y a veces siendo conscientes de las consecuencias que esto puede traernos. Reconocer que hemos fallado, que estamos bajando la guardia es el primer paso, pero no podemos quedarnos solo en reconocer que bajamos la guardia. A veces pareciera que a nosotros mismos nos encanta vernos mal. Yo no entendí eso. En malas condiciones tanto físicas como espirituales. Y yo, ¿eso qué tiene que ver con lo que
estamos hablando, nos encanta vernos mal. Si según tengo entendido, a todos nos gusta vernos bien. Pero en estas batallas, el Señor me decía, les encanta verse mal porque yo soy la solución para ganar la batalla. Yo soy la fuerza que necesitan. Para que esa tentación ya no sea una tentación del futuro, sino que ya se quede en el pasado. Que esa puerta no se quede entrecerrada, sino que se quede asegurada y con candado. Pero por alguna razón solemos correr hacia la otra dirección. Cuando estamos en mal, vamos a peor. Y no sé por qué. Y le pregunté, ¿pero por qué es que nos gusta vernos mal? Y entonces leí a Romanos 7:15. Si me acompañan a buscarlo, por favor. Y dice Romanos 7:15, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque conocemos cuál es la fórmula para librarnos de perder estas batallas. Conocemos a los mejores guerreros para ganar la batalla, pero por alguna razón decidimos correr al lado opuesto, porque hacemos lo que no queremos hacer, pero lo que queremos hacer no lo hacemos. Romanos 7:15 puede ser un ejemplo de cómo podemos llegar a experimentar esta situación, haciendo lo opuesto a lo que queremos hacer. Porque el pecado mora en nosotros. Y esa es la respuesta a él. ¿Por qué corremos al lado contrario? Porque el pecado mora en nosotros. Y es contra eso que luchamos día a día. Para poder lograr hacer lo que Dios quiere para nosotros y no lo que Él aborrece. Pero ¿qué pasa si aún dando lo mejor de nosotros, intentando ganar esta batalla, luchamos y perdemos? Debemos revisar qué puertas tenemos abiertas en nuestra vida. Porque de nada sirve estar todos los días en la iglesia, leer todos los días la Biblia y orar por 2 horas seguidas, si seguimos dejando las puertas que nos hacen caer abiertas, que me hacen perder, que me hacen bajar la guardia. No podemos esperar tener resultados distintos de realizar las mismas acciones todos los días, porque no va a haber diferencia. Quizás quieras alterarlo, ponerlo al revés, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Podemos leer la Biblia todos los días, podemos cantarle al Señor todos los días, pero ¿qué pasa si después de leer la Biblia, después de haberle cantado, lo vemos como, sí, estoy fuerte, estoy firme, pero por alguna razón después de pensar que estamos firmes, sin afirmarnos más, vamos a la puerta y la puerta está entreabierta y uno... No, Señor Jesús, tú me diste la fuerza que necesitaba el día de hoy, pero dejaste la puerta entreabierta. Uy, el viento sopló, se abrió.
Ya perdimos porque no la cerramos. Seguimos haciendo, seguimos buscando al Señor, pero seguimos dejando esas puertas abiertas. Y no vamos a poder cerrarlas si no nos paramos firmes. Como jóvenes tomamos la decisión de pararnos firmes en Él, de cerrar esas puertas. Que aunque sople el viento más fuerte que pueda soplar, esa puerta no se va a abrir. Pero ¿qué pasa si decimos, bueno, yo cierro esa puerta, yo no cierro esa puerta porque yo todos los días me fortalezco en Cristo y bueno, Él me hace fuerte para poder entrar, imagínense. Entrar y no caer. ¿Cómo podemos esperar entrar a esa puerta y no caer? Esa puerta tiene que cerrarse. No deje la puerta entreabierta. Aunque la ventana esté cerrada, no podemos dejar la puerta abierta. Debemos ser sabios y no imprudentes. En Colosenses 3:15, vamos a buscar Colosenses 3:15. El que lo tiene me hizo un fuerte amén. Y lo leo, por favor. Colosenses 3:5, perdón. 3:5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Somos terrenales. Tenemos deseos terrenales. Y Pablo le dice a los colosenses, y los colosenses eran una iglesia, o sea, él le está hablando a los creyentes. ¿Está bien como jóvenes tener esos deseos? La cuestión es no caer en ellos. Los deseos están ahí. Pablo dice, entiérdalo, ahógalo, cierra esa puerta. Esos deseos, esas debilidades, como jóvenes pueden estar a nuestro alrededor, porque como jóvenes nos rodeamos de más jóvenes que sufren esa batalla. Pueden estar en el mundo, pueden estar en la iglesia, pero sufren esa batalla. La diferencia entre los jóvenes del mundo que sufren esa batalla y nosotros es que nosotros sabemos cómo es que se gana la batalla. Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Pero ¿cómo va a morir lo terrenal si cada que podemos lo revivimos? Amado joven, amado hermano, cierre esa puerta y mate lo terrenal dentro de usted. Y no va a ser fácil y tampoco va a ser en un 2x3, porque quizás duela. Algunas de esas puertas que tenemos que cerrar cuentan muy buenos chistes. Y no estoy hablando solo de habilidades, estoy hablando de personas que no nos edifican, que son de esas personas que te dan el consejo que quieres oír y no el que necesitas. Y son esa clase de puertas que en realidad no son puertas, que tenemos que cerrar, que tenemos que apartar. No es que vamos a dejar de hablar groseramente, ¿no? Sino que poco a poco nos vamos apartando. Y después de poder apartarnos, poder volver a esa persona, pero con la palabra del Señor, enseñándoles lo que nos fortaleció a nosotros. Ocupándonos en lo que produce vida. Tengamos
tengamos en cuenta que todas las cosas de la carne son temporales y que ninguna de ellas produce nada. Romanos 8:6. Leamos Romanos 8:6. Y el que lo tiene, dice un fuerte también, y lo lee. Y lo prepara y amén. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Cuántas veces con nuestra propia vida hemos podido ver que el ocuparnos de la carne es muerte? Comenzamos a ocuparnos de ella y vamos bajando en la guardia en lo que nos produce vida, o sea, ocuparnos del espíritu. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y la verdad no creo ser la única. De que comenzamos a darle tanta importancia a nuestra carne y a lo que ella quiere por una pequeña distracción, por un pequeño bajón de guardia. Comenzamos a hacerle caso a ella y comenzamos de alguna manera a aborrecer todo lo que tiene que ver con Jesús. Y vamos a la iglesia, ay, a la iglesia de nuevo, a verle la cara solente. Y para acá frega, párame temprano. No. Ey, dice la sierva que mañana hay ayuno. Ayuno. No, claro, eso. Pero de 12. Me acuesto a las 12 y como a las 12 que me paro. Que mañana, uy, Dios, me acuerdo. Una vez llegué a la escuela. Yo salgo a las 6 de la escuela. Llego a las 6 y algo en mi casa. Y yo no tengo internet fuera de mi casa. Y llego a mi casa. Un día de eso, de que el Señor tuvo conmigo por misericordia. Porque yo recuerdo que ese día ni le hablé. Nada más para orar por los alimentos. Y porque ya el orar por los alimentos a veces como un chip entregado. No puedes evitar no hacerlo. Y recuerdo que me senté súper cansadísima. Mi plan era llegar y ver TikToks todas las noches. Hasta que el celular se moría. Y comienzan a llegar los mensajes. Ay, y llega ese mensaje de: amado hermano, usted ha sido seleccionado para orar a las 4 de la mañana. Le tocó orar por los días. Ay, Dios santo, yo recuerdo que esa fue una de las batallas más vívidas que pude tener a lo largo de mi corta vida. Yo no quería saber nada del Señor, pero Él sí quería saber de mí. Pero a mí no me interesaba que Él quería saber de mí, yo no quería saber de Él. Y recuerdo que después de ver este mensaje yo, ay, Dios santo, y con lágrimas en los ojos de no querer hacerlo, escribí amén. Aguantándome las ganas de llorar, las más se caían. Y me encerré en el baño. Y una parte de mí dijo: no puedes no hacerlo. Tienes que hacerlo. Y la otra me decía: di que no puedes. O no te conectes y digas que se te fue el internet, se fue la luz. Pero la otra decía: no puedes no hacerlo. Si tú no quieres saber nada de él, está bien. Pero él sí quiere saber de ti. Y recuerdo que pasé 15 minutos cambiándome, esa fue la cambiada más larga de mi vida. Pero pensaba una y otra vez, no quiero. Pero el Espíritu dice: sí quieres. Y sí quería. Y recuerdo que esa madrugada me paré a las 3 y oré. Fue la cosa más maravillosa del mundo. Me encantó poder orar a las 4 de la mañana por la familia de esta iglesia. Me encantó. Pero esa batalla en el baño no la olvidé. Yo de verdad pensé que se me iba a salir el corazón.
porque una parte de mí decía, no puedes, no quieres, pero la otra sí, sí tienes, sí quieres. No es que ella te está diciendo que tú no quieres, pero es cuando dejamos que la carne, es cuando nos comenzamos a ocupar de la carne, comenzamos a darle terreno en lo que se supone que no debería tener terreno. O cuando comenzamos a recuperarnos de esa caída, de ese tiempo que tuvimos que la carne nos dominara, pero seguimos aquí, no hicimos nada al respecto. Pero después de un tiempo hicimos algo al respecto. Y el espíritu comienza a ganar terreno nuevamente. Y llegan esas puertas que se abren con el viento, esas puertas que tú pensabas que tenían trancadas, pero como que la llave brincó y se abrió. No sé si soy la única que le pasa, pero siento el deseo de entrar a esas puertas. Es más, a veces de abrir la ventana para que se abra sola y decir que no fui yo. Pero después el espíritu comienza. No. Y la carne, sí. Y me da risa porque cuando estoy en estas situaciones, sale de mi boca decir, ¿a ti quién te dijo que tú te mandas? Tú no mandas aquí. Esa es mentira del diablo. Aquí el que manda es el espíritu. Y en nuestra vida como jóvenes debe mandar el espíritu. Y como le decía, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ok, continuemos. Pero hay que tener cuidado cuando hay que tener cuidado, porque hay veces que llega un punto donde caemos y se puede volver a avivar el espíritu, pero no será fácil. Y por fuerte que suene, a nosotros como jóvenes no nos gusta lo difícil. Y a veces ni siquiera como jóvenes, sino como adultos. No nos gusta lo difícil. Tratamos de saltar esa parte. Yo, cada vez que leo la Biblia, si puedo saltarme el poco de nombre, yo lo salto y Señor, perdóname. No me lo voy a perder. Ya está ellos ya están en el cielo. No me lo voy a perder. Porque no nos gusta lo difícil, nos gusta el camino fácil. Pero ¿qué pasa cuando caímos? El levantarnos de lejos parece fácil. El hermano se le cayó. 2 meses fuera de la iglesia, pero volvió. Y volvió como que si no le hubiera pasado nada. Pero nadie vio lo difícil que fue levantarse hasta que uno mismo lo vive. Pero lo triste es que no nos gusta lo difícil. Siempre queremos lo fácil. Y como es más fácil estar en el piso que intentar levantarnos, es más fácil estar intermedio, venir a la iglesia, pero seguir dejando las puertas abiertas. Es más fácil caernos, pero a pesar de eso, juzgar desde abajo. Es más fácil quedarse sin hacer nada cuando la carne domina, porque no es fácil levantarse. Es difícil, conlleva de tiempo, y aunque no parezca, dedicación. Porque eso de sentarse a leer la Biblia 3, 4 minutos, rápido. Sí, ¿verdad? Por eso en el primer punto decía leer la Biblia con entendimiento y discernimiento. Yo amo Romanos. Yo amo a Pablo y la forma en que Pablo le hablaba a la gente. Yo amo Proverbios. Y ya lo he terminado de leer, pero recuerdo que la primera vez que lo leí fue porque alguien me dijo, no lo leas si no estás preparado. Pero yo era mucho, yo quería leer y lo leí sin discernimiento. Y le soy sincero, no entendí un carrizo de qué se refería lo que decía. No entendí.
Y uno de esos, eso fue hace ya bastante tiempo. Yo le doy gracias al Señor por todos esos TikTokers que Él mandó en la pandemia, esos TikTokers cristianos, que a pesar de la situación, jóvenes TikTokers cristianos, se levantaron y dijeron, esto no nos va a detener, vamos a seguir. Y recuerdo que vi el video y no vas a entender la Biblia si no le pides discernimiento al Espíritu Santo. La Biblia parece un libro fácil, pero es un libro que hay que leer con detenimiento, ¿verdad? Así que no es fácil levantarse. Yo sé que no es fácil, pero no podemos conformarnos con sentirnos cómodos y evitar lo difícil. Lo fácil cuesta, lo difícil cuesta, perdón. Lo que vale la pena cuesta. Amén. Un buen trabajo, ¿de qué necesitas? De años de estudio. Y estudiar es fácil. En comparación de levantar una pala es fácil. Pero, ¿qué hacemos nosotros como estudiantes? Nos quejamos toda la vida de que es una tortura y es una presión. Y decidimos irnos por el camino fácil y pasarlo a pena. Pero, ¿qué pasa cuando quieres conseguir un trabajo? Quieres un buen trabajo, pero no hiciste tu buen trabajo. No sé si me entiendes. Lo bueno conlleva de esfuerzo. Como jóvenes debemos esforzarnos, a pesar de lo cansados que podemos llegar de la escuela, a pesar de lo cansados que podemos llegar de, no sé, lo que hagan los jóvenes, yo no salgo de mi casa. A pesar de lo cansado que podemos llegar de hacer cualquier cosa, no podemos evitar, aplazar o reemplazar lo que es nuestro fortalecimiento en Dios. Porque la batalla de hoy fue de hoy, la batalla de mañana va a ser de la mañana. Y con la misma fuerza de ayer no podemos. Como jóvenes debemos ser conscientes de que si queremos algo bueno, debemos hacer un esfuerzo. Y por último, somos responsables de cómo termina cada una de nuestras batallas. Nosotros decidimos quién va a ganar, aunque parezca irrelevante o al menos irrelevante, sino incoherente. Nosotros somos responsables de quién gana. La recuerdo esa historia, la del perro negro y la del perro blanco. El Señor llevaba a sus perros a pelear y el perro que más alimentaba, ese ganaba. Y el perro que no alimentaba, pues perdía. ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién se supone que teníamos que estar alimentando, pero decimos que no? Al blanco, que puede ser una representación de lo espiritual, o al negro, que puede ser una representación de la carne. A veces ponemos a esos perros se ponen a pelear, pero el que más está alimentado es la carne, el negro. El negro va a ganar. Y cuando ponemos a pelear y el más alimentado está el blanco va a ganar. Nosotros decidimos a quién alimentamos. Ellos no se alimentan solos. Gloria al Señor Jesús. Espero que haya podido entender lo que Él me quiso entender. Y si les soy sincera, no estaba segura de lo que Él quería decirnos. No lo entendí. Como jóvenes también tenemos que entender lo que hacer. Y no me sentía segura. Porque no entendía al 100% lo que Él quería decirnos hoy. Que fueron tantas cosas las que se vinieron en mente.
pero hoy no me sentía confiada y dije, ¿por qué? Si hicimos lo mismo de siempre, usamos la fórmula que solemos usar. Él me habla y yo escribo. Él me dice y yo escucho. Pero me di cuenta que esta fue una de las primeras veces en que vengo a predicar, salgo al mundo exterior. Que puede sonar tonto, pero las veces que he predicado siempre he estado un largo tiempo en mi casa, o sea, una semana entera. Pero esta semana me tocó hacer cosas y parecía una misión imposible poder escucharlo en el ruido de esas cosas. Pero decidí alimentar al perro blanco. Y después de terminarlo de escribir lo que él me dijo, salí al mundo exterior y el mundo exterior está loco. Más loco podemos estar nosotros, pero esa gente no está muy cuerda tampoco. Y es tratar de aplicar lo que aprendí con él, porque él me había hablado anteriores veces para otras prédicas, pero no había tenido la oportunidad de aplicar lo que él decía. Aplicar antes de predicar lo que él decía. Hoy tuve la oportunidad de aplicar lo que él me dijo y alimenté al perro blanco. Estuvo a punto de caerse el perro blanco, pero yo le di un plato más de comida, así que ganó. Muchachos, no podemos bajar la guardia. Y más con las cosas que últimamente están pasando con los jóvenes. Debemos sentirnos afortunados de haber tomado esta gran decisión y poder ayudar a otros jóvenes a tomar esta decisión. Porque el mundo no está bien, no nos podemos dar ese lujo de distraernos. No nos podemos dar el lujo de pensar en pajaritos pequeños. No nos podemos dar el lujo de solo 5 minutos o esta va a ser la última vez. No nos podemos dar ese lujo. Ya no, se acabó el relajo. Los invito a que se pongan de pie. Y podamos pensar